condeno enérgicamente estas acciones. Me refiero a los militantes palestinos que están tomando como blancos a los ciudadanos israelíes. Yo sé lo difícil que es la situación está aquí, pero Israel debe tener mesura. Y les insto a que no hagan una ofensiva terrestre, porque esto empeoraría las cosas. Estamos efectuando estas operaciones quirúrgicas mientras los terroristas están atacando a nuestra población con cohetes. Desafortunadamente, señor secretario general, Hamás y a Yihad Islámico no le importan las preocupaciones que usted tiene respecto a las bajas entre los civiles del todo. Deliberadamente e indiscriminadamente están atacando a nuestros civiles y deliberadamente se esconden tras sus civiles. Bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que aceptaron nuestra invitación para conversar de lo que está pasando en Gaza, de lo que está sucediendo en este momento y que atrapa la atención del mundo, este conflicto entre Israel y Hamás y bueno, pues un montón de cosas que conversar. Gracias por estar aquí, Pedro Cobo, bienvenido. Gracias a ti, Carmen. Gracias al profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y especialista en Medio Oriente y gracias a Mauricio Meshulam, que es parte del Departamento de Estudios de la Universidad Iberoamericana en su área internacional. Gracias por estar aquí, Mauricio. Hola, Carmen, un gusto. Gracias a los dos. Y bueno, estamos conversando en este programa cuando están transcurriendo las horas y la situación que se vive precisamente en este pequeño territorio donde está ocurriendo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Y bueno, en el marco de cosas donde se anticipa el tema del alto al fuego, está una presión internacional muy fuerte. En las últimas horas, muy destacada la presencia de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas en Jerusalén, viniendo del Cairo para hablar directamente con Benjamín Netanyahu, conferencia de prensa donde les pide a las partes, entre otras cosas, o básicamente que cumplan los tratados internacionales y que los civiles están siendo afectados, cosa que evidentemente es lo que genera más presión internacional. Y volvemos al tema, Pedro, Mauricio, volvemos a esta eterna historia de una conflictividad que parece efectivamente no tener fin y que de tanto en tanto nos arroja estas imágenes desgarradoras de niños, niñas, mujeres asesinados, muertos en situaciones que resultan inadmisibles para la humanidad. Vuelve a repetirse esta escena, una presión internacional que eventualmente se disipará si no hay una solución de fondo algún día. Así es, aquí yo creo que este momento tiene que llevarnos a una reflexión importante en torno a las causas subyacentes que existen al conflicto y a las potenciales soluciones en todo caso, ¿no? Porque, bueno, aquí lo que hay que entender es que Hamás específicamente, ese actor denominado Hamás y el Estado de Israel están en un estado de guerra perpetuo, es un estado de guerra latente, con un desconocimiento mutuo prácticamente y que hace que la violencia estalle en distintos momentos de los dos lados de la frontera. Entonces, este factor siempre tiene el potencial de hacer que esta violencia termine escalando. Entonces, la situación actual obedece en el fondo a una situación, repito, más profunda. Y claro, detrás incluso de Hamás y detrás de esta escalada, pues está el conflicto palestino-israelí ya como una mirada más general. Entonces, yo creo que hay que reflexionar en torno a todos esos aspectos, tanto la cuestión del conflicto en sí, el conflicto palestino-israelí, y la necesidad que la comunidad internacional tiene de solucionar este conflicto, mostrando esa misma energía que estamos viendo ahora mismo con tantos países para hacer que las partes lleguen a soluciones de largo plazo. Y claro, está la parte específica de Hamás con Israel y los motivos que hacen que en este caso la violencia escale al nivel donde lo estamos viendo. Con situaciones, Pedro, que bueno, son las que prácticamente explican por qué esta espiral reciente de violencia en estas dimensiones, que es el ataque directo a un vehículo donde se transportaba a uno de los líderes principales de Hamás. Sí. Y el regreso, ¿no? Yo creo que hay que ir un poquito antes, ¿no?
Es decir, el 23 de octubre hubo un ataque... Sí, me refiero a estos últimos días. Sí, claro. Sí. O sea, el contexto de estos días, No, de estos días, por supuesto. No nos vamos a ir al 48, no. Pero podrías también para explicar las causas subyacentes. Ese es el punto, ¿no? Una cosa lleva a la otra, que lleva a la otra, que lleva a la otra. Es que no está mal recordar eso, desde luego. Bueno, pero así los acontecimientos recientes, hubo un ataque, no se sabe si por parte de Israel, a una base en Sudán, que es la base de donde se supone que llegan los misiles FARC-5 a Gaza. Los forman a partir de financiación y de tecnología iraní. Entonces hay que entenderlo. Entonces, parece ser que Israel detecta estos misiles que tienen un alcance de más de cerca de 75 kilómetros. Jamás estaba esperando tener más para ver qué pasaba. Pero en el momento en el que se dan cuenta, jamás, que Israel ya sabe que los tiene, entonces tienen dos opciones. Una, o tirarlos, o sea, lanzarlos, o esperar a que los destruyan. Ahí es donde empieza la escalada. Eso, estamos hablando del 23 de octubre, hubo un ataque a Sudán, después el 10 de noviembre hubo una serie de problemas. Entonces llega un momento, ¿por qué jamás decide lanzarlos? Primero, porque se los van a descubrir o los van a destruir. Segundo, porque dentro de Gaza hay dos facciones muy fuertes. Bueno, Hamas está muy dividida, pero además está la yihad islámica, palestina, que tiene financiación iraní. Hamas, desde hace unos... Bueno, desde el acceso de los hermanos musulmanes, se decantó con los hermanos musulmanes egipcios y dejó a Irán. Irán está apoyando a Siria. Entonces sí tiene un juego muy complicado. Es decir, Hamas dice, una de dos, o demostramos que tenemos capacidad de acción, nosotros criticamos a Fatah que no está haciendo nada, nosotros tampoco estamos haciendo nada, y es muy probable que la yihad islámica palestina, apoyada por Irán, se lleve, vamos a llamarle, el gato al agua. Entonces, ante estas situaciones, cuando empiezan a torpedear y diciendo, de esa manera, ¿qué vamos a conseguir? Primero, aumentar nuestro nivel de popularidad dentro de Gaza, también forzar en cierta manera a Fatah a apoyarnos, aunque finalmente no queda claro lo que ha pasado, y también en cierta manera a que Egipto se decante. Entonces es el juego complicado. A partir de ahí, ¿qué hace Netanyahu? Pues Netanyahu también tiene su visión. Tiene las elecciones delante, dentro de poco, tiene que demostrar que es capaz de defender al pueblo israelí. Tiene la gran ventaja de que Barack Obama, que siempre, bueno, no siempre, pero se entendían que tiene una visión medianamente tibia frente al tema de Israel y Palestina, con el tema del apoyo a el Estado palestino, que también se decante. Entonces, es tristísimo, pero en este contexto, la guerra o este levantamiento es beneficioso para los dos. Sí. Sí, desde el punto de vista de efecto inmediato. O sea, para Netanyahu clarísimamente el apoyo es enorme en Israel. O sea, te apoyamos porque estás atacando. No así en la comunidad internacional, que hay una reacción también crítica. Sí, no, pero bueno, finalmente las elecciones es una cuestión interna, no es una cuestión externa. O sea, yo te diría, mira, a ver, es un tema interesante. Creo que hay dos dimensiones que hay que valorar acá. Tienes la dimensión militar y tienes la dimensión política. Militarmente hablando, el conflicto era inevitable precisamente por lo que está refiriendo Pedro. La adquisición por parte del Hamas de cohetes de largo alcance, y hablando de largo, pues obviamente hablando en el contexto de la región, ¿no? 75 kilómetros es un largo alcance en esa región, ¿no? La adquisición o el uso. La adquisición. En este caso, adquisición y uso en Sudán. Ahora, no. Llegaban a través de Sudán, eso es lo que se supone, no es Llegan a través de Sudán y entran en los arsenales de Hamas y están listos para ser utilizados. Son los cohetes que ahora mismo hemos visto que llegan desde Gaza hasta Tel Aviv. A ver si les entiendo. Déjenme un segundo. En términos noticiosos, el evento que destacó más a nivel internacional fue el ataque de Israel a ese vehículo donde iba un líder de Hamas. Sí. Si yo los entiendo bien, previo a eso, había un elemento que generó una reacción. O sea, aquí un poco también es el tema de quién aventó primero la piedra en este tramo de días. Y eso acaba siendo importante a la hora de la percepción internacional. Mira, ese miércoles, donde Israel ataca a ese vehículo y mata al líder militar, a Jabari, del Hamas, al líder militar y precisamente el responsable de este programa. Él es el responsable de este programa de cohetes. Entonces, ese miércoles ya había
sobrevenido una crisis los días previos, el fin de semana, cayeron aproximadamente entre sábado y domingo alrededor de 80 cohetes sobre Israel, no cohetes de largo alcance, cohetes sobre el sur de Israel. Entonces eso daba teóricamente el pretexto para llevar a cabo esta operación militar mayor. Entonces aquí es complicado, tienes razón, pero es complicado ver en dónde realmente inicia la cadena de eventos. Lo que estoy tratando de decir es que el hecho de que exista este arsenal hacía imperativo desde la lógica militar que este arsenal fuese eliminado por el enemigo. Y esto es lo que básicamente termina siendo el objetivo militar. Ahora, desde la perspectiva política, está sin lugar a dudas este hecho de que, bueno, Netanyahu, al no defender a el sur de Israel de los ataques, era visto como débil y en este momento está siendo visto como fuerte, ¿no? Al interior. Al interior. Al exterior queda, desde mi muy humildísimo punto de vista, mucho más posicionado el tema del ataque de Israel a Hamas a partir de atacar ese vehículo donde muere el líder de Hamas, que lo que ustedes están poniendo como antecedente inmediato. ¿Están de acuerdo? Lo que están haciendo... Para efectos de una presentación mundial, sin duda. El punto de arranque de esta fase de violencia está en el ataque y la muerte de ese brazo operativo, digamos, de Hamas. Pero hay que tener en cuenta primero que la opinión pública israelí está a favor de esta operación, por lo menos hasta ahora, ¿no? O sea, quizá no, como comentábamos un poquito antes con Mauricio, no están de acuerdo con la incursión terrestre que sería brutal, pero por lo menos sí con el ataque a objetivos selectivos, ¿no? Con los drones y demás. Que ese es otro tema. Selectivos es un decir, porque hay muchos civiles ahí. No, claro. Sí, no estamos... Bueno, si quieres vemos el tema moral, pero ahorita estamos viendo... También valdría la pena ver el tema moral, pero aquí estamos hablando de cuáles son los objetivos. Político, Israel, la población le apoya y la población norteamericana en general también le está apoyando. Por lo menos es lo que hay en las redes sociales hasta este momento. Eso es lo que le interesa a Israel, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto de Siria, de Irán y demás, ¿no? Entonces, desde el punto de vista militar y político, desde el punto de vista militar es muy claro que lo van a ganar, es obvio, ¿no? Entre comillas, si hay una incursión. Desde el punto de vista político, a nivel de unas elecciones que van a ser dentro de muy poco, Netanyahu sale ganando. Entonces merece la pena. Y jamás, vuelvo a repetir, también sale ganando porque estaba perdiendo un poquito el tema de la opinión pública. Entonces, finalmente, es más, algunos analistas opinan, entre ellos el que hizo de mediador, el israelí que hizo de mediador para recuperar al soldado secuestrado hace poco tiempo, que al-Jabari era justamente el hombre clave para mantener la cosa tranquila. Aunque era el director del programa, era un hombre clave porque no quería que hubiese guerra. Y justamente lo asesinaron. Entonces, claro, ahí empezamos ya una elucubración. Porque lo asesinaron precisamente para facilitar el choque. Digo, yo sí que sé que estamos en elucubraciones un poquito arriesgadas, pero en el Haaretz y en varios periódicos israelíes ha salido ese tema. Es decir, asesinaron justamente al hombre con más posibilidades, con más liderazgo de evitar una confrontación. Y creo que además... Déjenme hacer una pausa y regresamos adelante. ¿Sí te parece? Bueno, regresamos, Pedro, como Mauricio Meshulam, en este análisis que ustedes están haciendo sobre lo que ocurre en este momento, en este conflicto en Gaza, Israel y Hamas, en este enfrentamiento que ya ha motivado todo tipo de pronunciamientos, el de Ban Ki-moon, en fin, todo lo que hemos visto en las últimas horas en particular. Y bueno, en su análisis de los componentes de este conflicto, has colocado, Pedro, el asunto político, electoral incluso. Sí. Y has dicho que esta circunstancia conviene de una u otra manera a las partes extremas, digamos, de quienes hacen este conflicto. En eso nos quedamos. Mauricio, ¿qué piensas tú? Mira, aquí la cuestión es que cuando dos actores están interesados en que el conflicto permanezca por las razones diversas que acabamos de mencionar, eso hace que la lógica acción-reacción sea más fácil, que crezca y que por lo tanto el nivel de conflicto se siga elevando. Por supuesto está la parte interna que aquí brevemente hemos mencionado y cómo jamás al llevar a cabo este tipo de ataques, pues obviamente adquiere la unidad del pueblo palestino porque finalmente se está defendiendo frente al agresor, etcétera, etcétera. Netanyahu al mismo tiempo se muestra fuerte ante una población que mayoritariamente aprueba esta operación. Sin embargo, está un tema externo también muy importante, el cambio
estructural, digamos, que estamos viendo en la región en general. Y esto el nuevo contexto, decías. Un nuevo contexto donde Hamás consigue al mismo tiempo mostrar a los distintos actores las capacidades que tiene y además sumar apoyos y respaldos políticos de países que no necesariamente le apoyaban al mismo nivel. Por ejemplo, Egipto. El Egipto de Mubarak no tenía el grado de apoyo que estamos viendo con el Egipto de Morsi. No olvidemos que Morsi viene de la hermandad musulmana, Hamás viene de la hermandad musulmana, entonces tienen esa afinidad ideológica de entrada. Y además, hoy en día en Egipto hay una opinión pública que cuenta, una opinión pública que tiene que ser escuchada, que es obviamente muy anti-israelí. Entonces esto pues facilita las relaciones con Egipto, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos el tema de Irán, el tema de Siria y tenemos incluso otro actor que es Qatar. Qatar es hoy el país que está financiando principalmente a Hamás. Irán deja de convertirse en el actor financiero de Hamás y comienza a convertirse Qatar. Entonces también de esta forma se une el respaldo de Egipto, el respaldo de Qatar y de esa manera Hamás también adquiere este apoyo externo. Por lo tanto, sienten esta fortaleza y al sentir esta fortaleza, eso permite y favorece que la lógica siga en ascenso, ¿no? Este sería, Pedro, la primera escalada de violencia como las que hemos visto en otras ocasiones en este larguísimo conflicto. Después de la llamada Primavera Árabe, para hablar y retomar la idea del nuevo contexto en la zona. ¿Cómo va a funcionar este conflicto histórico en una circunstancia relativamente nueva con estos países? Parece ser que sí se va a llegar a una tregua. La mayoría de los analistas coinciden en eso por muchas razones. Es decir, Hamás quería demostrar que sí tenía los cohetes y que los lanzó y ya está, no tiene muchos más, parece ser que no tiene muchos más. A Morsi, más allá de la retórica, no creo que le interese ponerse en contra de Estados Unidos. Coincido. Obama deja muy claro que va a apoyar a Israel, entonces no creo que en un proceso de transición le interese apoyar mucho más a Hamás, más allá de la retórica, ni muchísimo menos. Y después no hay que olvidar una cosa importante. Ahí la verdadera lucha, además del conflicto palestino, es el tema Irán-Arabia Saudita, o mejor, chiitas sunitas, que es el tema de fondo, que se habla poco, pero es un tema muy, muy candente. Entonces, en ese contexto, una guerra prolongada, una tercera intifada, Abu Abbas ya dijo que mientras él estuviese en el poder, el líder de la ANP, de la Asamblea Nacional Palestina, dijo que él, mientras él estuviese, no iba a haber una tercera intifada. Una escalada solo favorecería en este contexto a Irán y a la Siria de Al-Assad, y yo creo que a nadie le interesa. Por eso se está hablando de una tregua incluso para 15 años. Yo no creo que lleguen. A mí me encantaría que llegaran a ese acuerdo, ¿no? A través de Morsi, a través de los egipcios. ¿Cómo sería eso? Sí, pues llegar a una tregua diciendo, sentamos las bases, abrimos las fronteras, o sea, el tema de la llegada de alimentos, de medicinas, de cortar el tema, bueno, la enorme humillación de pasar 3, 4, 5 horas delante de una puerta para que un soldado israelí te deje pasar o no te deje pasar según su humor, ¿no? Creo que hay que agregar aquí el otro factor de Egipto. O sea, el hecho de la Primavera Árabe no fue solamente el tema de un presidente democráticamente electo, etcétera. Para efectos estratégicos y militares, la frontera entre Gaza y Egipto se vuelve una frontera mucho más porosa. Es el Sinai, que es el desierto que separa a Israel es territorio egipcio, pero separa a Israel de Egipto, se vuelve un terreno menos vigilado, más sensible a la operación de grupos militantes y al tráfico de armas, que muchas de las cuales llegan desde Libia, otras llegan, como lo vemos, desde Sudán y otras partes de África, y que cruzan a través de este desierto hacia Gaza. Entonces Israel está buscando en este momento una solución de más largo plazo en ese sentido, en términos de seguridad. Bueno, después de la pausa, una cosa es amainar y otra resolver, que eso parece que tiene bastante tiempo por delante en todo caso. Déjenme, después de la pausa, regresar. Creo que vale la pena. En la parte final, Pedro, Mauricio. Bueno, en el corte estaban evidentemente discutiendo
lo que tú decías, una cosa es amainar y otra plantearse una solución de fondo de un tema que parece irresoluble para efectos prácticos, que es lo que tú decías, como sí, creemos que es irresoluble, sigue siendo irresoluble. Todo mundo cree que es irresoluble y por lo tanto eso se vuelve una realidad. El problema es que si nos pasamos amainando, esto termina en crisis como las que estamos viviendo, y me parece, por lo menos, digo, aquí estamos en libertad de reflexionar en la posibilidad de alternativas a este tipo de ceses al fuego, donde realmente, ustedes imagínense, una comunidad internacional actuando con esta misma energía hacia la consecución de acuerdos de más largo plazo. Primero, efectivamente, acuerdos ya no digamos a 15 años, pero acuerdos que pudieran durar 2, 3 años, posteriormente acuerdos que pudieran durar 4, 5 años, etcétera, en distintas fases donde verdaderamente las partes comiencen a tener algún grado de confianza. Ellos dos, los dos actores me refiero, no se van a entender y no van a llegar a las soluciones. Es necesario un esfuerzo de mediación internacional activo, que no es que no se haya hecho. Lo que estoy diciendo es que no se ha hecho con la energía que estamos viendo ahora mismo y ha sido muy descuidado. Y la energía que estamos viendo ahora mismo es para amainar. Para amainar. Exclusivamente para amainar y para regresar al punto en donde estábamos hace unas pocas semanas. ¿Qué dices, Pedro, para cerrar? Pues yo espero que jamás sea consciente de que esto no va a ningún sitio. Yo creo que son conscientes que, por desgracia, o si han conseguido sus objetivos políticos y han generado muertes, y viceversa, los objetivos políticos de Israel, yo espero que ya se hayan conseguido, estoy diciendo un poco sarcásticamente, ¿no?, porque han generado muchos muertos, y que sean conscientes que la violencia es bastante obvio que no produce nada positivo. Y en el contexto internacional yo creo que ellos son muy conscientes de eso, que ha sido una especie de estratagema a nivel político. Las excusas que se dan por ambas partes dices de las partes. Sí, de las partes, me refiero al gobierno israelí sí. y a Hamas fundamentalmente, ¿no? Aunque hay muchas más partes implicadas. Creo que ha sido un juego político. No creo que tenga ninguna explicación ética por ninguna de las dos partes, aunque después empiezan quién empezó y por tanto yo. Pero bueno, finalmente creo que hay una cuestión mucho más política que real de amenaza por ninguna de las dos partes, y por lo tanto, teniendo en cuenta la situación de Oriente Medio, que sean muy conscientes de que una paz inmediatamente, una tregua, es lo más factible. Y por lo visto, todos los analistas dicen que sí, que posiblemente mañana, quizá pasado, se llegue a un acuerdo. Como repito, quizá algunos hablan de 15 años, pues por lo menos unos pocos meses para que se pueda arreglar el tema de fondo, ¿no? Todo por verse. Ahora, bueno, pues las expresiones internacionales efectivamente están de alto nivel en las últimas horas, y veremos eso en qué se traduce, si para amainar o para crear bases de un mejor proceso de resolución de un problema muy de fondo. Muy de fondo, que me parece que desde la perspectiva, por lo menos del análisis, tiene que hacerse a partir de todos los factores que la componen y no exclusivamente de estos temas de coyuntura. Pues ahí está Pedro Cobo, Mauricio Meshulam, a los dos gracias por haber estado aquí para compartir con nuestro auditorio su pensamiento, datos y reflexiones. Gracias a los dos. Muchas gracias. Y al Gracias. contrario, saludos a la audiencia. Gracias, y gracias a nuestro auditorio que nos permitió acompañarle. Pásala bien y hasta la próxima.